Buenas noches. Bueno, habíamos visto las dimensiones de la responsabilidad social empresarial. Un poco para recordar también, la responsabilidad social empresarial o corporativa. Es corporativa, también se refiere a las empresas, nada más que es corporativa porque ella comprende a las empresas filiales, anexadas, que son parte de la empresa mayor. La mayoría de las empresas, o muchas de las empresas, no la mayoría, en nuestro país son corporaciones. Por ejemplo, prácticamente todos los bancos son corporaciones. Al interior de cada uno, al menos hay dos empresas, una principal y otra filial, o subsidiarias tienen ahí. Una de las más grandes es Yacimientos, claro, empresa pública. 13 empresas son. La principal, YPFB Corporación, y tiene 12 empresas. La mayoría de los bancos tienen mínimo son 2 empresas, pero la mayoría son 3, 4, hasta 5, 6 empresas. Es el caso de Visa, para mencionarles un ejemplo. De la misma manera que Cervecería Boliviana es una corporación. Tiene unas 2 empresas adicionales. Bueno, pero todas ellas aplican diferentes dimensiones en lo que hace a responsabilidad social empresarial. En la dimensión económica que hemos comentado, que tiene que ver con en que los recursos, hay que asignar recursos a programas de responsabilidad. Si no se asignan recursos, esto es teoría, no aplica, ¿no es cierto? Entonces es importante. Dimensión social. Resulta que hay un conjunto de actores relacionados directa o indirectamente, agentes principales, ¿no es cierto?, vinculados a la empresa. Se denominan también los stakeholders, es un término en inglés, pero son grupos sociales relacionados. Por ejemplo, les había comentado, clientes, comunidad, proveedores, empleados, ¿no?, el gobierno, la comunidad, vecinos, juntas de vecinos, si corresponde. Entonces, la dimensión ambiental ha entrado fuerte en los últimos, llevan a ser 2 décadas, ¿no?, que es un tema principal que deben considerar absolutamente todas las empresas público-privadas. Entonces, parte de programas de responsabilidad. La dimensión ambiental tiene que ver con cuidado, ¿no?, preservación del equilibrio ecológico y no dañar el medio ambiente. Bueno, eso lo hemos comentado también. Además, hemos mencionado que en función de esta diapositiva hay que ser sostenible los programas de responsabilidad social empresarial, ¿no? Esa sostenibilidad tiene que ver con que, uno, que haya los recursos para que los programas sean sostenibles en el corto, mediano y largo plazo. Si no hay los recursos, esto no va a ser sostenible. No se puede dar esporádicamente, ¿cierto? Tiene que ser sostenible porque además hemos visto, le interesa a las empresas. Es más, le permite competitividad a la empresa si no asigna recursos para responsabilidad social. Entonces, un aspecto importante es que se asignen los recursos para que sea sostenible. Aplicando los programas, asignando los recursos, el desarrollo empresarial se va a hacer sostenible. Porque, habíamos comentado, va a cumplir la legalidad de responder a esa dimensión económica, social y ambiental. ¿No es cierto? La empresa se va a legitimar, va a lograr legalidad y legitimidad en el entorno donde trabaja, en el mercado, la comunidad, la alcaldía, el gobierno municipal, o donde esté afincado, ¿no?, donde esté asentado la empresa. Y finalmente logra sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ver con que el consumo de insumos, de recursos que haga esta empresa y esa comunidad, ¿cierto?, no debe afectar el consumo futuro de los descendientes, de las próximas generaciones. Entonces hay que preservar el medio ambiente, hay que asignar los recursos, etcétera, ¿no es cierto? Todos los actores actúan.
De manera que nosotros, no solamente nosotros nos beneficiamos de los resultados de estos programas de responsabilidad social, sino que las generaciones futuras. Se preserve por ejemplo, en la dimensión ambiental, se preserven los recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces, de manera que las siguientes generaciones también puedan aprovechar. Sí, puedan aprovechar en el sentido de que se satisfagan sus demandas también de ellos. Esto menciona todo eso que acabamos de mencionar. La responsabilidad social, ¿para quién va destinada? Entonces ya hemos comentado un conjunto de grupos de interés, los stakeholders, decíamos, digamos, descritos, ¿no? Entonces son de interés de algunos muy directamente. En verdad todos están interesados, pero le conviene más bien a la empresa. O sea, los más interesados deben ser la empresa, aun cuando son recursos que devienen de sus utilidades, de los ingresos que obtiene la empresa, debe asignar a programas de responsabilidad social, como hemos ido describiendo en el desarrollo de nuestro módulo. Entonces, tienen que asignar recursos a estos programas y los programas van a beneficiar positivamente y van a afectar e impactar positivamente a la comunidad, porque se hacen obras, porque se capacita, porque se apoya campañas, etc. ¿Está bien? Entonces se puede agrupar en tres grandes, ¿no? Grupos internos, grupos de interés internos, internos externos que están bien vinculados y los externos propiamente. Entonces, los internos, habíamos comentado, son los empleados, administradores y accionistas dueños. Interno-externos, nosotros son los proveedores. Si bien son externos, pero prácticamente vivimos, dependemos de los proveedores. Si no nos proveen materiales, insumos, materia prima, etc., probablemente la empresa tendría que cerrar. Vivimos de nuestros proveedores para producir bienes y servicios. Entonces hay una relación directa con la empresa. Los socios, ¿no es cierto? Los socios que no viven dentro de la empresa, sino están regulando, controlando, fiscalizando permanentemente la marcha de la empresa. Y finalmente los clientes también. Los clientes son los que están vinculados directamente, porque son aquellos que nos compran asiduamente, permanentemente. A diferencia, como hemos mencionado, consumidores. Un consumidor es esporádico, ¿cierto? Esencialmente externo. Está la comunidad, el Estado, la sociedad en general. ¿Está bien? Estamos reiterando. Y se resume, ¿cierto?, que estos ámbitos económico, ambiental, social, vinculados con estos actores principales, los stakeholders, que aquí está resumida, ¿no? Clientes, colaboradores, empleados, administradores, accionistas, la comunidad y la sociedad en general. ¿Está bien? Bueno, esa sostenibilidad de todo un programa de responsabilidad social, considerando estas tres dimensiones, va a permitir la competitividad de cualquier empresa. ¿Y qué será la competitividad? La competitividad de una empresa es aquella que ha logrado prestigio, legitimarse, se ha consolidado, tiene un mercado, se ha posicionado en el mercado, pero además tiene demanda. Lo habíamos comentado, ¿cierto? Respecto de, por ejemplo, los celulares. Es competitiva una empresa, una fábrica boliviana como Cervecería Boliviana, nacional. Es competitiva. Entonces, hay unos negocios donde la gente va, no, hay que ir a almorzar a tal lugar. Entonces la gente conoce, va permanentemente, anda lleno. Entonces es competitiva por diferentes atributos. Pueden ser los precios, la calidad, buena ubicación o localización, ¿no es cierto?, la adecuada atención, etc. ¿No es cierto? Entonces logran competitividad aquellos que ya están en el mercado, están posicionados en el mercado, o han logrado prestigio, sujeto a la calidad o calidez de las atenciones en empresas que prestan servicios, por ejemplo, empresas de servicios, de salud. ¿Está bien? Esto hemos visto también.
Entonces, esta competitividad va a permitir aquello, que la empresa esté consolidada en el mercado, satisface la necesidad plenamente, es legítima. Todo el mundo lo reconoce, que es buena empresa, buenos precios, calidad en el producto, en el servicio, calidez en los servicios, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, además, siendo así, la empresa se va a desarrollar. La empresa es sostenible. Crece, se desarrolla, logra prestigio. Caso Cervecería Boliviana, caso Inti, caso Vita, caso, no sé, pues hay un montón de empresas en nuestro país. En los bancos también hay unos 3, 4 bancos fuertemente arraigados, están consolidados. En verdad, hoy día, todos los bancos en los últimos 10 años han crecido tremendamente, se han consolidado y ya se han convertido en competitivas. ¿Está bien? Entonces, esta competitividad de las empresas, sustentada en la responsabilidad social empresarial, ¿cierto?, contiene un conjunto de atributos. Primero, estabilidad social y mejor capital humano. Gran desarrollo de los recursos humanos, el capital humano dentro de la empresa, orientada al servicio, ¿no es cierto?, identificada con la empresa plenamente, entonces logra estabilidad social tanto en el entorno de la empresa como al interior. Se mejora el clima organizacional. Es más que el clima organizacional del ambiente del negocio, se ha generado una cultura institucional orientada al servicio, a satisfacer las necesidades de usuarios, de clientes, pero además identificado con la comunidad, porque coadyuva con la comunidad, con problemas de carácter social, salud, educación, etc. Logra gobernabilidad. Los ejecutivos de la empresa. Se logra gobernabilidad la empresa en relación con gobierno municipal, en relación con el gobierno nacional, departamental, con organismos y entidades públicas, ¿no? Logra gobernabilidad porque hay una comprensión y un contenido de interrelación con otras empresas, inclusive con los de la competencia o los agremiados, ¿cierto? Porque todos se orientan en un fin de hacer programas de responsabilidad identificados con su entorno, con el medio ambiente, con el ambiente más bien social. Entonces también se da mejoras al ambiente natural, equilibrio ecológico, no dañar, ¿cierto?, el ambiente físico, al medio ambiente, ¿cierto? Entonces tenemos un mercado más próspero, ya es la integralidad. No es solamente que le va bien a la empresa, a los usuarios, la comunidad, la alcaldía, el gobierno municipal, etcétera, todo el mundo, ¿cierto? Finalmente, competitividad. Y el desarrollo implica nuevos negocios, nuevos mercados, nuevos productos, es decir, todo se beneficia. El impacto de un programa de responsabilidad social, en consecuencia, se orienta a lograr sostenibilidad y competitividad, ¿sí? Y se resume en que consolidar se ha logrado confianza entre todos. ¿Está bien? Una plena confianza. Entonces, ahí se ha generado toda una cultura, ¿no?, orientada hacia los fines comunes de todos. Entonces, además, la empresa logra reputación, aceptación, legitimidad, decía, ¿no es cierto? Luego, además genera un valor sostenible, ¿no? Genera un valor, es decir, esa confianza, esa interrelación, esa reputación lograda, genera valor sostenido y sostenible en el tiempo, entre todos, para todos. Y permite tener un ambiente competitivo para la empresa. ¿Cómo se institucionaliza la ética y se genera? Cuando se institucionaliza la ética y la responsabilidad social corporativa, se ha generado una cultura de servicio orientada al cumplimiento de la ética y la responsabilidad social. Se genera toda una cultura. Entonces, los que estamos haciendo esta maestría somos responsables de esto. No hay otro. Los expertos vamos a ser nosotros. Y para reiterar un poco, ¿cierto?,
tiene que ver, por ejemplo, en nuestro país está en la Constitución Política del Estado los principios y valores ético-morales. Si se aplica plenamente eso, se habrá logrado avanzar en términos de esto que es nuestro módulo, la ética y la responsabilidad social. Entonces, es el caso de, si se recuerdan, INTI solamente ha considerado un valor y hasta más de 2 años aplicando, tratando de implementar uno solo de los valores que está en la Constitución Política del Estado. Es difícil encarar todos, ni el propio gobierno lo está logrando ya, son desde la aprobación de la Constitución Política del 2009, ya van a ser 9, 10 años, ya van a ser. Muy poco hemos avanzado. Porque a muchos no les interesa, no quieren asignar recursos, ¿no es cierto? Todavía hay discriminación, exclusión, etc. No hay cumplimiento ético en lo que hace a valores, en lo que hace a relaciones interpersonales, en lo que hace al cumplimiento de las reglas morales, ¿no es cierto? Relaciones humanas. No hay, muy poco avance, ¿cierto? Ojo, hay las disposiciones, en verdad sí hay avances, pero pocos en nuestro país. Se han emitido todas las leyes en contra de maltrato, equidad de género, ¿cierto? Los feminicidios, ¿sí? La discriminación, el racismo. Hay las normas que sancionan, antes no había eso. Se ha avanzado mucho, falta aplicarla plenamente. ¿Está bien? Entonces, la institucionalización de una empresa implica mínimamente hacer lo siguiente. Aquí están, 7 puntos, ¿no? Generar políticas y programas. Elaborar y ejecutar una estrategia de responsabilidad. No solamente se tiene que tener las políticas y los programas, hay que elaborar la estrategia, ejecutar, realizar seguimiento y evaluación. Acabamos de hacer un ejercicio de seguimiento y evaluación. Hay que formular también. ¿Cierto? Bueno, desarrollar la vigencia de los códigos. Hay que desarrollar y que estén vigentes códigos de ética, consejos, comités para el seguimiento y supervisión del cumplimiento de los códigos. En realidad, el cumplimiento de los valores, reglas morales o principios y valores éticos. ¿Está bien? Hay que capacitar y desarrollar el capital humano para que puedan tener actitudes y conducta ética y de responsabilidad social. Desde los funcionarios, y que ellos mencionen, si la empresa no es transparente, si la empresa no facilita, no quiere asignar recursos, teniendo dinero, ni siquiera paga buenos sueldos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay que, los empleados pueden denunciar, ¿está bien? No se identifican con la empresa, ¿está bien? Hay que realizar auditorías de carácter social, bueno, auditorías de carácter social para ver si las empresas están impactando socialmente a la comunidad, apoyando con programas de responsabilidad. Designar un defensor de la ética y la responsabilidad en y para esa comunidad donde están operando muchas empresas. Este defensor va a poder procesar, investigar, etcétera, sobre las faltas a la ética y la responsabilidad social en un conjunto de empresas público-privadas. Y en su caso establecer responsabilidades, sanciones por incumplimientos. Por ejemplo, reitero una vez más, todas las empresas, al igual que INTI, deben desarrollar, en el caso de INTI les decía, reitero, la equidad de género, un tema que hasta más de 2 años. Está bien. Algunas empresas ni han empezado en ningún valor, no les interesa mucho, o muy poco han avanzado, especialmente en las entidades públicas. Es fatal. Por ejemplo, un criterio antiético e inconstitucional es el funcionamiento de los consultores de línea. Grave. Deberían desaparecer los consultores de línea, porque los consultores de línea han perdido sus derechos laborales, trabajan full, más que las 8 horas,
No pueden enfermarse. El día que no vayan por enfermedad tienen falta. ¿Está bien? No tienen los derechos, beneficios de un trabajador. Tienen contratos de carácter administrativo. Complicado. ¿Está bien? Entonces, eso hay que revertir. Es un problema en el gobierno, en el actual gobierno. Bueno, todos los gobiernos han tenido consultores de línea, pero es tiempo de cambiar. Y este gobierno ya debiera hacerlo. Lo que hay que generar es carrera administrativa en toda la administración pública. ¿Está bien? Entonces, todo ello se resume en que, o sea, el tema de la ética y la responsabilidad se resume en que las relaciones humanas, las relaciones interpersonales deben ser las más adecuadas entre todos los actores y operadores vinculados directa o indirectamente, decía, con la ética y la responsabilidad social. Luego, esto que acabo de mencionar, no hay un equilibrio entre la familia y la empresa. Resulta que los funcionarios deberían trabajar en la función pública en particular y también en las privadas. A ellos los explotan. No solamente que los explotan, no les dejan compartir con su familia. Deberían trabajar las 8 horas. Obviamente su desempeño debe ser de lo mejor. No siempre o tampoco tienen un desempeño efectivo, eficiente. Porque no hay mecanismos de control, no hay carrera administrativa. Además hay inseguridad ahí. Mucha gente que está trabajando está viendo la posibilidad de ver dónde se va a ir. Entonces no hay un equilibrio con la empresa, con las organizaciones. Luego debe haber un juego limpio, se señala, ¿no es cierto?, entre la empresa respecto a los consumidores, también con los proveedores. Debe ser transparente, es importante. Y finalmente involucrar, incluir al interés público. ¿Sí? Las empresas deben apoyar, particularmente en nuestro país. No es el caso seguramente de países como Japón, Suecia, Inglaterra, Alemania, donde todo está resuelto aproximadamente, no tienen muchos problemas de carácter social, servicios básicos, ¿no es cierto?, de educación, de analfabetismo, etc. Nosotros sí tenemos muchos problemas. En consecuencia, las empresas deben identificarse con ese interés. Claro, en Europa, pues realmente en Estados Unidos, Europa, se aplica fuertemente la responsabilidad social, particularmente en lo que hace a los efectos e impactos de carácter ambiental. Ahora, entonces, en nuestro caso tenemos que cambiar drásticamente, los ejecutivos deben cambiar drásticamente para orientarse adecuadamente hacia estos temas. Acá tenemos unos antecedentes de haberse desarrollado normas que van a regular, establecer atributos, indicadores, parámetros sobre responsabilidad social empresarial o corporativa. Entonces se señala, todo este desarrollo que ha empezado, en verdad ha empezado a fines del siglo XIX, en particular siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial fuertemente. Finalmente se ha desarrollado el 2010, bueno, más de una década de trabajo de una serie de organismos y países, se ha desarrollado y se ha aprobado en Brasil la ISO 26000, que es sobre responsabilidad social empresarial, donde esta cantidad de expertos, observadores, ¿cierto?, de diferentes organismos y de estos mismos países para poder implementar, primero aprobar y luego implementar. Entonces, a partir del 2010 está vigente, ¿está bien?, la ISO 26000. Y hay organismos que apoyan a ello, por ejemplo, la ONG Accountability. Esta ONG Accountability ha hecho una evaluación ranking de 108 países, en donde los que lideran estos programas son Suecia, Dinamarca. Bueno, si están notando, en esencia son países nórdicos de Europa. Los primeros, y están en muchos temas, pero en el tema de transparencia, son los primeros. Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Reino Unido,
Gran Bretaña, Noruega, son los principales. Una vez más, son los países nórdicos, que son los primeros que han desarrollado. ¿Está bien? Aquí un resumen de esta norma ISO 26000. ¿Cuáles son los propósitos de esta norma? Asistir a las empresas, apoyar para desarrollar, elaborar e implementar programas de responsabilidad social. Algunas en nuestro país, en países sudamericanos, vamos a empezar, muy pocos. Entonces necesitan el apoyo. Este organismo de las normas estándares sobre, en este caso, responsabilidad social, tienen criterios normativos para el diseño, desarrollo, etcétera, de programas. Va a apoyar también a las empresas para que éstas puedan generar no solamente respuestas, no solamente los programas, sino respuestas y cumplimiento de compromisos de los diferentes stakeholders, ¿no? Principales interesados como los accionistas, los clientes, las comunidades, municipios, ¿no? Pero además hay una interrelación entre ellos. Entonces, esta norma establece los criterios para este apoyo. Permite promover la máxima transparencia, que se respete y cumpla las disposiciones legales en materia de responsabilidad social. Además, se respeten las costumbres, las particularidades, las características de esa comunidad, de esa cultura. Cada país, cada ciudad es diferente, ¿no es cierto? Además, en función del tipo de empresa. No es lo mismo lo que debe hacer en responsabilidad social una empresa minera, sector primario, recuerdan toda la explicación. No es lo mismo que hacer una empresa minera que un banco. Hacer análisis de la factibilidad de las actividades y la implementación de la ISO. Entonces, evalúa a las empresas, ve cuál es el nivel, grado y qué factibilidad de implementación de este programa de responsabilidad en diferentes tipos de empresas. Ahora, en situaciones, en realidades, desde el punto de vista económico, social, difíciles, es muy complicado implementar, porque las empresas no quieren asignar recursos, porque digamos que no están en las mejores condiciones. Entonces, por ejemplo, las empresas en nuestro país están mejor porcionadas, buenos niveles, las medianas, grandes empresas están entre La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Si uno quiere implementar responsabilidad social, no sé, pues en empresas en Potosí, Oruro, Beni, Pando, mucho más difícil, porque les es más difícil, digamos, sus ganancias no son como las empresas medianas y grandes que están afincadas en estas tres ciudades. ¿Está bien? Además, en países mucho más pobres, más difícil. Bueno, nuestro país es uno de los más pobres, ¿no? En Sudamérica. Imagínense en África. Entonces, siempre hay que ver qué tan factible, en qué grado se implementa. O sea, en función de características empresariales, características de la comunidad, ¿no es cierto? El nivel de ingresos, cómo está la economía, ¿no es cierto? Utilidades. Finalmente, la norma tiene este siguiente resumido, también alcance de la norma. Ahora, la norma como tal pueden bajarla a través de Internet. Se entran a Internet, el buscador, hemos visto, recuerdan, Google. Entran a Google y se bajan la norma. Entonces, el alcance es la siguiente. Apoyar a las organizaciones en las políticas, en el desarrollo de políticas de responsabilidad, referido a lo cultural, ambiental, legal, además de condiciones económicas de desarrollo. Permite apoyar, ¿no es cierto?, en criterios para estimar recursos y presupuestos para programas de responsabilidad. ¿Sí? Otro aspecto, proveer de una guía de operacionalización. No es solamente definir el diseño, políticas, programa, sino cómo implementamos, cómo operacionalizamos, cómo hacemos a comprometer, involucrar, ¿cierto?, a los stakeholders, a estos principales, vinculados a responsabilidad social. Además, de manera de incrementar la credibilidad de la información o
Las empresas se legitiman con la comunidad cuando emiten reportes de las actividades en materia de ética y responsabilidad. Logran credibilidad si emiten los reportes, pero además los reportes deben ser confiables. Las declaraciones de ejecutivos de empresas deben ser confiables. Entonces, este organismo, al implementar una ISO, coadyuva con estos criterios, de manera que las empresas no nos tomen el pelo, ¿no es cierto? Sean transparentes, creíbles. Es decir, lo que antes comentaba. Nos digan aproximadamente cuántos son sus costos. No tienen la obligación de decirnos, pero que tengan utilidades, beneficios, sus tarifas, sus precios, sean razonables en función del entorno del medio ambiente en el cual nos encontramos. Imagínense los precios de algunos productos en Potosí cuando los ingresos son relativamente más bajos. Y en nuestro país en comparación con la Argentina o Brasil o México, ¿cierto? Los precios deben ser relativamente razonables. Entonces, logra credibilidad la empresa cuando transparenta costos, precios razonables, no hace engaño, no tiene publicidad engañosa, cumple lo que dice a través de la publicidad. Entonces, además, apoya, pone énfasis en el rendimiento y mejora de los resultados de estos programas por parte de las empresas. ¿Sí? Incrementa la confianza y satisfacción de las organizaciones en esa relación, la empresa con los principales interesados con estos programas. Debe haber una mutua confianza entre la empresa, los clientes, proveedores, gobierno, ¿no es cierto? Gobierno comunal, gobierno nacional, esa comunidad, esa ciudadanía, allá además donde está operando. Imagínense, empresa minera, está operando, ojalá que no contamine la comunidad, ¿cierto? Complicados, entonces, pero coadyuva. Ser consistente con documentos, convenios internacionales y estándares ya existentes. Es decir, hay las normas, los estándares, entonces la empresa debe aplicar consistentemente esas normas, de tal manera que logre esa credibilidad, decía, y confianza con la comunidad, dado que la empresa está aplicando lo que dicta, lo que ha normado el organismo que ha generado el ISO 26000. Luego, no reducir la autoridad del gobierno o de la dirección de responsabilidad de las organizaciones. Es decir, el organismo de responsabilidad social de la ISO 26000 no suplanta, no subordina, no reduce. Ojo, hay que responder a los criterios establecidos por las normas ISO 26000, pero también las empresas deben cumplir las normas del gobierno. Entonces, por ejemplo, del gobierno municipal, la apertura del negocio tiene que estar legítimamente instalado, es decir, tiene que tener un NIT cuando la empresa es pequeña, mediana o grande. Las microempresas, ¿no es cierto?, pueden estar en el régimen simplificado, pero está ahí. Entonces, las autoridades se mantienen. O impuestos, bueno, decía, reitero, impuestos nacionales, gobierno municipal, gobierno departamental, ¿cierto? O también igual, actualización del registro en fondo empresa. Bueno, todos esos no, deben pagar impuestos, presentar sus estados financieros a impuestos. Finalmente, promover terminología pertinente, aplicable, común de responsabilidad, de manera que todo el mundo pueda entender en los mismos criterios sobre las normas ISO 26000 vinculadas a responsabilidad social. ¿Está bien? Acá tenemos un conjunto de criterios para hacer la evaluación de programas de responsabilidad social empresarial. Un criterio de evaluación es el benchmarking. No sé si han escuchado hablar, implementar, ejecutar, aplicar. Es cuando una empresa quiere implementar, ¿cómo va a implementar o cómo está implementando? Lo que tiene que hacer es ver otras empresas. Hace una comparación de cómo han implementado, cómo han desarrollado, qué resultados han logrado
las empresas, puede ser de la competencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un banco respecto a otro banco? Hay algunos bancos, recuerdo, uno es el Visa, que es uno de los que más apoya en responsabilidad social. Claro, es una de las más grandes también. Además, es una corporación que tiene muchos recursos. Entonces, un banco relativamente más pequeño o inclusive equivalente puede ver, comparar y en su caso copiar, entre comillas, ¿cierto?, las fortalezas de aquellas empresas, aquellos bancos en este caso, de que están aplicando y tienen resultados positivos. Hay un reconocimiento de estas empresas por parte de la comunidad y entonces me parece interesante ver, emular algunas cosas positivas. ¿Está bien? Benchmarking. Ahora, hay que ver no solamente empresas de nuestro entorno, probablemente de otros países también, como se señala acá. ¿Está bien? Si hay la posibilidad de que alguien pueda viajar, no sé, pues, un banco de aquí, de repente se vincula con otros bancos y muchas veces están vinculados, relacionados, ¿no es cierto? Un banco en Perú, en la Argentina, etc. ¿Cómo está implementado? Los invitados, yo creo que van a venir gustosos para podernos enseñar cómo están haciendo y qué resultados están logrando. ¿Está bien? Benchmarking. Otro criterio de análisis y evaluación, entonces, es la revisión de información secundaria sobre prácticas en algunas comunidades, municipios, países. La información secundaria es aquello que están en textos, informes, ¿no es cierto?, memorias anuales de otras empresas. Yo puedo entrar a ver cómo es la responsabilidad social empresarial. Les había comentado una empresa, por ejemplo, San Cristóbal, boliviana. Entro a su página y ahí está su memoria. Cada año publican su memoria de actividad y en particular de responsabilidad social. Yo puedo entrar a la memoria de bancos, de empresas, del sector primario, secundario, terciario, etc., de cualquier país. Utilizando, revisando esta información secundaria, yo puedo tener algunos criterios y pautas para implementar o para evaluar cómo yo estoy haciendo. Por decir algo, si yo soy parte de un banco, el banco Visa, tengo un patrimonio de 100 millones, entro a Perú, veo un banco que tiene un patrimonio de 200 millones. El de 200 millones aplica el 1% de su patrimonio a responsabilidad social. Y yo, que tengo la mitad de ese patrimonio, 100 millones, ni el 0.1 aplico. Entonces me sirve para comparar. Tengo información secundaria de cuánto están asignando ellos para responsabilidad, qué resultados, en qué áreas. ¿Bien? Puedo hacer también encuestas y entrevistas a representantes de otras empresas, ¿cierto? No siempre podrían darnos, aunque esto de responsabilidad tiene un carácter social. No estamos entrando a información especializada, técnica y propia de la empresa, sino cuánto han asignado, cómo les ha ido en sus programas de responsabilidad, qué efectos e impactos han tenido en su comunidad. Es interesante e importante preguntar a los especialistas de responsabilidad de otras empresas. ¿No es cierto? Porque podemos tenerlo a la mano. Es más, nos vinculamos porque nosotros estamos haciendo las mismas tareas. ¿Está bien? Luego, se pueden hacer una serie de eventos para evaluar resultados. Hay que hacer los eventos. ¿Está bien? Los eventos como una empresa, vean, en general yo no he escuchado que hayan hecho eventos. Probablemente lo hacen. Sí, pero un evento de evaluación de un programa de responsabilidad en una empresa va a permitir que todos los empleados entiendan por qué es importante, qué resultados han logrado, cuánto se ha asignado de recursos, etc. Entonces, vean, hay estos criterios. Finalmente, lo que les he planteado el ejercicio, una medición del desempeño de responsabilidad social empresarial a través de una serie de indicadores. Estos indicadores estoy aplicando, hay diferentes formas. Vamos a hacer un otro ejercicio que el día de mañana les voy a publicar. ¿Está bien? Que va a permitir medir eficacia del programa.
eficiencia y economía en los resultados logrados por un programa de responsabilidad social. Entonces acá un conjunto de 5 criterios para hacer análisis y evaluación de responsabilidad social. Algunas tienen alguna particularidad, por ejemplo, el benchmarking implica tener acceso a cierta información que no siempre. Las empresas son celosas de proveer información de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, bastante difícil. Sin embargo, depende de la habilidad de nuestro equipo para entender, comprender cómo están aplicando los otros. Seguramente también está en sus páginas. De las empresas están cuánto están asignando, ¿cierto? Algunos exageran. ¿Recuerdan? Algunos plantean de que están realizando, hacen alguna actividad más que para apoyar efectivamente y adecuadamente, es para figurar como empresa que están apoyando a programas, campañas, etcétera, de carácter social. Y dice que han gastado 100 cuando no han gastado ni la mitad. Complicado. O en algunos hacen las campañas, pero hacen las campañas con otros organismos y que aporten la comunidad, otras empresas, más que ellos hacer. Que no está mal, pero debería verse, ¿cierto?, que la empresa está aportando fuertemente a estos programas. Porque quiere, una vez más, competitividad, sostenibilidad, quiere legitimarse, etcétera. ¿Cierto? En realidad, todo lo que es y tiene que ver con la ética y responsabilidad social que se haya implementado, empoderado en las empresas, en las entidades, esa parte de la cultura institucional, le conviene a la empresa. Estoy reiterando, esto es importante. Entonces, hay que hacer un benchmarking para poder entender cómo están haciendo las empresas. En su caso decía hasta copiar. No es malo, sí está bien, ¿no? Entonces, revisión de información secundaria, es decir, documentos, informes, reportes publicados, etc. Encuestas, entrevistas de manera directa para tener una aproximación directa sobre empresas, sobre funcionarios vinculados o los stakeholders que no necesariamente están en las empresas, pero para entender si hacen o no hacen algunos programas, actividades de ética y de responsabilidad social. Talleres, y finalmente les decía esto. He considerado como importante utilizar y aplicar, está en el texto, pero además les he pasado el ejercicio. Ahora, desearía que me puedan comentar respecto de del ejercicio. Y si han visto, ¿no es cierto?, había que aplicar para 4 empresas. Había que reiterar, repetir, inclusive, es para que se pueda entender, comprender y repetir para poder recordar y entender claramente el ejercicio. Además de que tenemos resultados diferentes, ¿no? Algunos pueden ser eficaces, pero no eficientes. Pueden ser eficaces, ¿sí?, pero no económicos. Y algunos no solamente que no son eficaces, ni son eficientes, ni son económicos a la hora de implementar y medir los resultados de un programa de responsabilidad social. Entonces, planteo un ejercicio variado. Ahora, voy a comentar algo más respecto de esos resultados del ejercicio. En la administración pública, yo entiendo que algunos trabajan en la administración pública, cuando incumplen, aplica responsabilidades. En las empresas, no, privadas, en las empresas privadas. Se ha programado, como hemos visto, ¿no es cierto?, uno de los bancos, su eficacia no es ni el 70%, menos del 70%. Entonces, sí, es lo que han podido asignar, es lo que han podido realizar y concluyen de que ese es su nivel. Listo, no pasa nada. En la administración pública es pasible de responsabilidad. Se llama responsabilidad ejecutiva. Pero antes de entrar, no sé si alguno conoce, en todo caso, yo sí, además de trabajar en la administración pública, en una serie de empresas y entidades, además en la Contraloría, yo enseño estos temas. Hay 4 tipos de responsabilidad que implican sanciones ante faltas. Las responsabilidades son administrativa,
ejecutiva, civil y penal, como saben los que trabajan en una entidad pública. Aplican este tipo de responsabilidades y las sanciones correspondientes ante incumplimientos por no haber hecho o por haber omitido hacer algo. Por ejemplo, responsabilidad administrativa aplica cuando alguien ha incumplido, realizado o no ha completado una tarea instruida por el inmediato superior, de manera verbal o de manera escrita a través de un memorando, o el cumplimiento de sus tareas sujeto a reglamentos, manuales, lo que tiene que hacer, que es un contador, un auditor, un abogado, ¿no es cierto?, etcétera. Tiene que hacer sus tareas diariamente. Hay una serie de tareas sujetas a los procesos, procedimientos, y para el cumplimiento, la ejecución de estas actividades y el logro de sus objetivos diariamente se hacen tareas, que tiene que ver con la atención al público, etc. Alguien incumple, no hace bien o omite realizar, puede aplicar responsabilidad administrativa. Aplica responsabilidad si hay la evidencia de incumplimientos no ha hecho, ¿no es cierto? Responsabilidad ejecutiva aplica por una serie igual de causas. Una de las causas de responsabilidad ejecutiva es no haber logrado los resultados. Se denomina, si alguien quiere comentar también, conoce, se le denomina responsabilidad ejecutiva ante un incumplimiento. Por ejemplo, gestión deficiente. ¿Qué es la gestión deficiente? La gestión deficiente es aquella administración, gestión que no ha logrado los objetivos. O sea, todos hemos visto el Banco Secro, que ha logrado menos del 70%. Y habiendo logrado inclusive el 70%, más de uno, claro, aquí tenemos una dificultad en la administración pública. Bajos niveles de ejecución de proyectos, actividades. Es más, en muchas entidades no se sabe exactamente cuánto ejecutan. Lo que sí se sabe más es el presupuesto. Si han escuchado hablar, por ejemplo, UPEA, Universidad Pública del Alto, ejecución en el primer semestre 25%, real, dato oficial está en la prensa. Vean, solamente ha ejecutado el 25% hasta junio, bajo nivel de ejecución. Y ni qué decir, ahí hay que ver cuántos se han titulado, ¿no es cierto? Han tenido proyectos o no, sus laboratorios han construido, ¿no es cierto? De repente inclusive están duplicando gastos, entonces la ejecución ha llegado al 25, si uno evalúa, de repente no ha llegado ni al 20. Pero aquí viene, la responsabilidad ejecutiva aplica a los ejecutivos, solo a ejecutivos. Me refiero a rector, alcalde, ministro, director ejecutivo, gerente general. A eso, no aplica a nadie más. Y una de las causales es que la gestión ha sido deficiente. Y una gestión deficiente, si aquí incorporo algún otro criterio más, no aplica en nuestro país, en esto es lo que voy a comentar. Se incorpora en muchas empresas la variabilidad. No todas, no es obligatorio. Ojo. Entonces, yo puedo incorporar en el ejercicio está planteado, la variabilidad. ¿Qué significa? La variabilidad es la tolerancia que se tiene sobre los resultados. Esta variabilidad B chica puede tener una variación de más o menos 10%. En otros países, especialmente los asiáticos, la variabilidad no pasa del 5%. No puede variar más allá. Entonces, si hemos planteado, recuerdan, en el ejercicio, que es el Banco B, creo que eran 3 actividades, no recuerdo, o 5. Bueno, no interesa. Si han sido programadas 3 actividades de responsabilidad y se han ejecutado los 3, 100%. Si he planteado 3 y solamente han ejecutado 2, 67% de ejecución. Si la variabilidad era del 10%, esa es una gestión deficiente. ¿Está bien? Gestión deficiente. Y la gestión deficiente tiene una sanción, la destitución de la máxima autoridad, según la ley 1178. Lamentablemente, insisto una vez más, no se aplica. No se aplica a nuestro país.
esto no hay que preocuparse mucho. De todas maneras, está el criterio, así se resuelve, así se analiza, se evalúa los resultados, ¿no? O se incorpora la variabilidad. ¿Está bien? Estoy midiendo eficacia. Y mido también eficiencia. La eficiencia es la relación insumo-producto. ¿Cuánto de insumos, de recursos se ha aplicado, se ha ejecutado para lograr los objetivos? ¿No es cierto? La eficiencia tiene que ver justamente con también vinculado con la productividad. ¿Cuánto de recursos para producir determinados objetivos, resultados? Un objetivo está orientado y muestra una serie de productos que deben generarse. ¿Cuál es el objetivo? En la universidad, ¿cuántos profesionales se van a titular este año? ¿Ves? El producto es profesionales a titularse. El objetivo señala cuántos se van a titular. O una empresa industrial, no sé, pues, produce carretillas. ¿Cuál es su objetivo? Producir y vender X cantidad de carretillas en un año. ¿Sí? Sí. Y si se tiene una variabilidad del 10% y ha logrado solamente el 70%, en la administración pública eso implica sanción, responsabilidad ejecutiva. En las empresas privadas depende del socio, del dueño. Como he visto muchos casos en la banca, tienen una variabilidad aproximadamente, algunos utilizan 10%. Si en el banco los ejecutivos no han logrado los objetivos, los resultados principalmente vinculados con excedentes, la utilidad, la rentabilidad de la empresa, no los destituyen de acuerdo a la norma como en la administración pública. Los suspenden igual, lo destituyen porque no han logrado los objetivos. Listo, gracias, y se traen otros ejecutivos. O les dan alguna tolerancia, ¿no es cierto? Pero los ejecutivos en la banca y en algunas empresas medianas y grandes están orientados a lograr resultados, a lo que dicen los dueños. Y para nuestro caso, es los programas de responsabilidad social. ¿Se han logrado o no se han logrado? Y ahí tenemos una serie de resultados. Si la variabilidad es, por ejemplo, del 10% en ese ejercicio que les he dado, el banco B es el único que ha logrado. Los otros no han logrado. La gestión ha sido deficiente, no han logrado los objetivos. Que es el conjunto de actividades del programa de responsabilidad que se haya aplicado, ejecutado. Los objetivos siempre tienen que ver con un producto, bien o servicio que va a producir y vender o transferir por parte de estas organizaciones o empresas. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado, compañeras y compañeros. Mi nombre es Nadia Durán y tengo una consulta. Sí. Aparte de los indicadores de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, ¿hay otros que son aplicables para poder evaluar los proyectos de responsabilidad social empresarial? Hay otros que, no, estos son bueno, he mencionado que hay 5 grupos de criterios de evaluación, medición de responsabilidad, ¿no es cierto? Esta es cuantitativa. La eficacia es he hecho el ejercicio porque con estas mido cuantitativamente si se ha logrado o no se ha logrado. No es teoría. En teoría sí hemos logrado, digamos, una cantidad de X, etcétera. Y, por ejemplo, les voy a mencionar. El alcalde en este mes de La Paz, estamos entregando 2 obras, casi 3 obras por día. Qué bien. Estamos gastando, en este año vamos a gastar. Es más, nuestra ejecución del presupuesto va a llegar al 80%. ¡Uy, qué bien! Genial. En el ejercicio que hemos visto, pueden llegar a ejecutar el 80%, el 100%, pero no ha sido eficaz. Por decir, de las 200 actividades que tiene, proyectos que tiene la alcaldía, ha ejecutado 150 y ha gastado todo el presupuesto. ¿No es cierto que es incoherente? Eso. Entonces, estos son los criterios y los indicadores más efectivos para medir de la manera más objetiva la gestión, el desempeño de una organización, de una entidad, de una empresa. Más preguntas. Ahora, estos indicadores de Licenciado, buenas eficacia, noches. eficiencia, economía, transparencia, son las que aplican absolutamente todas las empresas, público-privadas. A ver, he hecho un ejercicio, además el que han resuelto. Eficacia. Permíteme decir el objetivo que sea del gobierno.
no sé, de cualquier gobierno municipal, de cualquier empresa. ¿Qué es la eficacia? Mide si ha logrado o no ha logrado su objetivo al producir y vender determinada cantidad de productos. O en un banco, se espera para este año una utilidad del 20% de las ventas, del 20%. Termina la gestión, ¿ha logrado el 20%? No, ha logrado 16%, esa es la eficacia. 16 de 20 es el 80%. O ha logrado 12, 12 de 20, ¿no es cierto? Es el 60%. Entonces, la eficacia es un criterio que me permite medir, ojo, me permite medir la eficacia a los docentes. ¿Qué tan eficaz ha sido en un curso, en un programa? Me permite medir la eficacia de un entrenador. O en el mundial. Todo el mundo ha ido a ser campeón mundial. El que es campeón mundial, ese ha sido eficaz. Alguna vez, yo quisiera pasar la primera ronda. Ha pasado la primera ronda, ha sido eficaz, porque ese era su objetivo. Qué interesante. Es aplicable, entonces, genéricamente a todo tipo de actividad. Eficacia. Eficiencia. Ahora sí. La eficiencia, una vez más, Gobierno Municipal de La Paz, ¿no es cierto? Ha logrado, hay que ver, en este momento no hay que aceptar cuentitos y publicidad, ¿no es cierto? Publicidad a veces hasta engañosa, que está entregando todo. Muy bien, un ratito. Es más, ha ejecutado su presupuesto en el 80, en el 90. Miética, esa ejecución del 90 es una de las más mayores de este país. Un ratito, las obras, hay que ver. Las obras no han llegado ni al 60%. Eso nadie dice. ¿Qué ha pasado? Ahí hay ineficiencia. Ha gastado casi toda la plata, pero ha hecho menos obras. ¿Qué tal? Ineficiencia. ¿Sí? ¿Está bien? O la eficacia ha sido, ahí está otro tema, la eficacia ha sido del 80%, pero en términos económicos ha ejecutado todo el presupuesto, 100%. Si alguien ha ejecutado el 100% en la administración pública, o te lo van a premiar, van a hacer fiesta, todo van a hacer. Pero un ratito, la ejecución física se llama, las obras, proyectos, actividades, etc. Ha llegado solamente al 80%. En consecuencia, aquí viene la relación. La ejecución del presupuesto también debería ser el 80%, no podría ser el 100%, no es económico. Es más, cuando hay estas diferencias, en aula, ahí en relación a sus ejercicios se pueden plantear hipótesis. A ver, ¿por qué es que se ha ejecutado todo el presupuesto? Y solamente una parte de los proyectos, las actividades. Hipótesis 1. Los precios de los insumos, los materiales, han subido más que lo estimado. Tasa de inflación del 10%. Entonces, eso ha ido consumiendo los recursos. Ha estado programado de comprar. Se me ocurre, por decir algo, ¿no es cierto? El cemento está en 55 bolivianos y han comprado en 60. Y como compran 10.000, 100.000 bolsas de cemento, ahí está. El fierro, etc., los diferentes insumos. Se debe a eso. No es mi culpa. ¿Está bien? Hipótesis 1. Hipótesis 2. Resulta que el que ha programado, ha presupuestado, ¿no es cierto?, a principios de año, resulta que sus precios no actualizados, habían sido precios del año pasado, ¿no es cierto?, donde estaba el cemento que se dio 54 bolivianos, y ha puesto 54, y en verdad ha comprado en 60. Un ratito. Ese técnico, hay una mala programación. Él no ha aplicado. Cuando le han dicho tasa de inflación y va a llegar a costar 60, y no sabe, es un junior inocente, no conoce, ha aplicado con esos precios anteriores. Ahí es responsabilidad administrativa y puede ser hasta civil más, porque no conocía. Al programar, ojo, al hacer su POA cada año, un POA para un programa de responsabilidad social, ¿cierto?, se hace a principios de año. En realidad, a fines de un año para el próximo año. Como saben ustedes, bueno, los que trabajan en la administración pública. En la privada, lo propio ocurre, idéntico ocurre. Nada más que se llama programa de operaciones en la actividad pública. En los bancos, plan operativo. Es lo mismo.
inclusive las empresas privadas han copiado la ley SAFCO y las normas, o sea, todos los sistemas. Entonces, ahí vemos las diferencias, ¿no es cierto? Entonces, todo este conjunto es fundamental a la hora de medir. Es aplicable a una oficina, la unidad de auditoría interna. Yo puedo medir la eficacia, eficiencia, transparencia y economía de esa unidad, de ese departamento. Puedo medir la eficacia, la eficiencia de un ejecutivo al mando de un programa, etc. ¿Está bien? Por hoy habríamos terminado acá. Tenemos el día jueves y finalmente el próximo lunes, ya casi en la recta final de nuestro curso. Reitero, aquellos que no han presentado, no han hecho este ejercicio, por ejemplo, con la explicación que he dado hoy día, además, deberían poderme presentar. Hay plazo de que me puedan presentar hasta mañana a las 7 de la noche. Me envían a mi correo. Muy bien. Buenas noches para todos. Sí. Licenciado. Sí, buenas noches. Me va a disculpar una consultita. Este tema de la variabilidad con respecto a la tolerancia que se debería tener en una variación del 10%, ¿está escrito en algún reglamento? ¿Hay alguna regla? Muy buena pregunta. Oficialmente no hay. En las privadas, las empresas, algunas aplican, pero ya es independiente. Si quiere lo aplica, si no quiere no aplica. ¿Qué hacen los socios, los dueños de empresas? Tratan de aplicar y con eso miden a sus ejecutivos. Si alguien no logra o está muy distante de los objetivos o por fuera de la variabilidad, directamente los cambian, porque quieren ejecutivos que logren resultados, ¿no? Los objetivos propuestos. Muchos ejecutivos en algunas empresas medianas, grandes, los contratan siempre y cuando logren los objetivos. Los ejecutivos hacen los planes, ¿no? Programas, planes operativos, como esta para responsabilidad social. Evalúan, analizan y un ejecutivo se compromete o no se compromete, ¿cierto? La mayoría de muchos ejecutivos conocen, están ahí, se comprometen, logran resultados. La banca en estos 10 últimos años ha logrado tremendamente los resultados. Empresas pequeñas, medianas, grandes, la mayoría les ha ido muy bien. Entonces han superado la variabilidad, los resultados han sido mucho mejores. Ahora, en la administración pública se pretendía aplicar, no se aplica, para ser honesto. Responsabilidad ejecutiva está en la norma, está en la ley, debe aplicarse, no aplica. Para aclarar, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna otra consulta? Gracias. No hay por dónde. Muy bien, en todo caso estamos en contacto y entonces habríamos concluido la clase de hoy. Buenas noches.